En este video les voy a hablar del proceso de obtención de gasolinas mediante el reformado catalítico. El equipo está conformado por mis compañeras Andrea Ivonne, Liliana y su servidor Aaron, alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como se sabe, hoy en día en las industrias del petróleo están contemplando una serie de procesos, el cual buscan mejorar o lograr mejorar las características de su producto principal, que son las gasolinas y sus derivados. Dentro de estos procesos constan de dos técnicas importantes, que son las de separación y las de conversión. En el proceso de separación se utilizan torres de destilación, en donde se manejan condiciones de baja presión, es decir, presión atmosférica o presión al vacío. Para el proceso de conversión lo que ocurre es que tenemos una transformación de productos pesados a corrientes más livianas, aumentando así el rendimiento de estas y también mejorando la calidad de los productos. Estos procesos de conversión se encuentran en el reformado catalítico, que en la industria este proceso catalítico se da a partir de catalizadores de platino, o en ciertas ocasiones se puede utilizar el ácido de alumina, el cual ayuda a aumentar la estabilidad del proceso. Esta innovación ha sido bastante importante cuando se trata de manejar gasolinas y producir los aromáticos, como aspectos fundamentales o aspectos básicos que tenemos que conocer. Y antes de entrar al tema, es importante conocer qué es el número de octanaje, para así comprender por qué es importante el reformado catalítico. De acuerdo con la revista Octanaje publicada por Pemex Refinación, los motores de combustión interna, como el de los automóviles, tienen un funcionamiento dividido en 4 tiempos, los cuales son admisión, compresión, combustión y escape, en donde una mezcla de aire y gasolina es comprimida por la acción de un cilindro. Como resultado de esta presión, la mezcla adquiere una elevada temperatura que enciende el combustible. Entonces, el índice de octanaje es una escala en la cual se mide el porcentaje de isooctano contenido en una solución. Cuando una gasolina se dice que tiene 98 octanos, esta será una mezcla de hidrocarburos como un contenido del 98% del isooctano y un 2% de N-heptano, lo que significa que mayor número de octanos, mayor capacidad antidetonante tendrá el combustible, eliminando la presencia de explosión múltiples dentro del motor, de tal manera que se produzca la máxima eficiencia. Sin embargo, esto no significa que aumente la potencia, la cual se mantiene constante. En nuestro país existen dos tipos de gasolina, la Magna y la Premium. La gasolina Premium contiene 92 octanos, es rojiza y ayuda a conservar en buen estado los componentes del auto. Por otro lado, la gasolina Magna contiene 87 octanos, es verdosa y, aunque es más barata con respecto a la Premium, brinda una eficiencia mínima al auto, además de contener un mayor contenido de azufre y tener un grado más alto de contaminación al ambiente. Ahora sí, para adentrarnos un poco al tema de lo que es el reformado catalítico, les hablaré de qué es BTX. Estas siglas significan benceno, tolueno y xileno. Estos 3 productos químicos son la columna vertebral en la fabricación de plásticos, pinturas, gasolinas, entre otros. Entonces, primero el petróleo crudo se transporta a la planta a través de un barco o un oleoducto, donde se prepara para su refinamiento en la unidad de desalación. La sal es un subproducto natural del petróleo. Cuando este se calienta con la sal, esta provoca la corrosión del equipo, por lo que debe ser eliminada. El proceso de eliminación consiste en que el petróleo crudo entra en un tanque de separación, donde se lava con agua electrificada. Se introduce electricidad estática en la mezcla para extraer la sal del petróleo. Esto también separa el petróleo del agua salada. Una vez hecho esto, el aceite se limpia y se introduce al horno de fuego crudo para que el aceite se caliente y se destile en la torre de destilación atmosférica, donde el aceite se separa en sus productos y por sus puntos de ebullición específico. El lugar principal del que se obtiene directamente de la torre de destilación atmosférica, conocida como nafta virgen. ¿Y por qué ese peculiar nombre? Bueno, porque esta no ha sido tocada por ningún proceso y es almacenado a un cierto peso de mezcla de la nafta craqueada. La nafta craqueada es básicamente nafta que proviene de los subproductos de las unidades de conversión secundaria de la planta, como el convertidor catalítico fluidizado y la unidad de coquización. Estos subproductos, similares al carbón,
conocidos como coque, que se someten a un sofisticado proceso de purificación de la nafta y también separa los otros componentes en gas de síntesis. Va haciendo que el subproducto pase por un horno donde se calienta y luego se encuentra con un reactor catalítico en el que cantidades limitadas de oxígeno y agua en forma de vapor interactúan con el coque formando monóxido de carbono y gas de hidrógeno. El hidrógeno también interactúa con el azufre formando sulfuro de hidrógeno. Los gases volátiles van a salir del reactor y van a ser depurados de sulfuro de hidrógeno, que es un veneno para el catalizador noble en la unidad de reformado. La eliminación del azufre se hace en un lavador de aminas, donde el primer paso es que el gas amargo pasa a través de una serie de separadores para que los contaminantes puedan ser filtrados. Esto prepara el gas amargo para interactuar con la torre de contacto, donde el gas ascenderá a través de la solución de amina descendente. En esta solución se produce una reacción exotérmica, que es una situación de alta temperatura y baja presión, en donde el gas purificado, que ahora es dulce, sale de la parte superior y baja al depurador, donde la solución de amina es filtrada de la nafta. La nafta es enviada a un enfriador para que pueda almacenarse y prepararse para el proceso de reformado. El proceso de transformación de la nafta de benceno, tolueno y xileno. Este es el tramo final de la transformación de estos anteriores. A continuación se mostrará un diagrama representativo del reformado catalítico que presenta el flujo del proceso en la que la nafta se encuentra con gas de hidrógeno para ser presurizado a 45 atmósferas y una temperatura de entre 495 a 530 grados Celsius. Esto es para prevenir la coquización y minimizar la formación prematura de etano. La nafta presurizada con propano y butano pasarán a un precalentador donde se calienta significativamente para estar preparados para ser vaporizados en el primero de los 3 hornos. Hay 3 hornos para controlar la temperatura, que debe ser de 495 a 530 grados Celsius a lo largo de esta reacción. Esto es porque la reacción es altamente endotérmica y esto significa que ya sea que absorbe calor o pierda calor mientras se produce la reacción. Los reactivos vaporizados fluyen a través del primer reactor de lecho fijo, que es donde la mayor parte de la reacción tiene lugar, en donde se eliminan los enlaces de hidrógeno de los aromáticos que forman la nafta, lo que hace que la temperatura baje y la reacción se detenga. Para mantener la temperatura de reacción y la velocidad de reacción del vapor, se recalienta en el segundo horno. Antes de que fluya a través del segundo reactor, la temperatura vuelve a bajar y baja en el segundo reactor, y el vapor debe pasar por el tercer horno. Antes de pasar por el tercer reactor, el producto caliente que reacciona del tercer reactor se enfría parcialmente, enfriando y desplazando el calor al intercambiador de calor que precalienta la nafta y el hidrógeno. A la primera reacción, el benceno, tolueno y xileno se enfrían y se envían a un separador de gas donde el hidrógeno se extrae del BTX y se recicla de nuevo en el sistema en el hidrocraqueador, y la unidad de desulfuración del BTX va entonces a un estabilizador donde se extraen los gases de escape como el etano, el metano y el butano. Estos son extraídos del sistema. Las alimentaciones inferiores ahora son de alto octanaje, las cuales se usan para la mezcla de las gasolinas, ya sean premios o magna, si los márgenes son altos, pero si los márgenes son bajos, entonces el benceno, tolueno y xileno se separan para que puedan ser vendidos como materia prima a la industria química.